Hola, hola. Anoche recordaba una conversación que tuve con mi hermana hace un tiempo atrás. Ella me contaba que había comprado una crema costosísima, de esas que tienen células madres y ácido hialurónico y todo esto, solo porque la etiqueta decía que era antiedad. Entonces yo le pregunté que por qué quería verse más joven. Y nos reímos muchísimo de su respuesta. Ella dijo, para que no me pregunten si ya me jubilé. Todavía recuerdo su respuesta y me da mucha risa. Y después de que ella me dijo eso, yo reflexioné un poco y dije que a veces nos preocupamos tanto de cómo nos vemos por fuera, pero no nos preocupamos de cómo estamos por dentro. Obviamente que, que este comentario a ella la puso a pensar y me hizo la pregunta que más me han hecho, la pregunta que las mujeres más me hacen cuando conocen mi caso. Y es, ¿qué sentiste? ¿Qué hizo que fueras al médico? ¿Cómo supiste que tenías cáncer? Esta es la pregunta que voy a responder, porque de verdad lo que les voy a decir, ¿cómo hubiese querido yo saberlo antes del diagnóstico? Mucho antes del diagnóstico. Pero esta pregunta es más fácil responderla con un cafecito. Así que con su permiso. Bueno, lo primero que quiero decirles es que prevención no es detención. Y mucho menos quiere decir que temprana. Yo recuerdo que en Venezuela, hace muchos años, una presentadora y actriz famosa, Viviana Givelli, ella encabezó una campaña que se llamaba Tócate, tócate, tócate. Yo estaba jovencita cuando esta campaña se dio y digamos que yo lo puse en práctica. Yo todos los meses, 5 días antes, 5 días después del periodo, hacía el palpado de mis mamas. Y yo en realidad nunca llegué a sentir la pelotita, el porito, antes con mucho tiempo antes del diagnóstico. No, no fue así. Perdón. Sí lo hacía constantemente, pero mis mamas eran bastante voluminosas. Y eso es algo que no es favorable para este tipo de enfermedad. Entonces, lo que les quiero decir es que realmente el tócate no es para que lo dejen de hacer, obviamente no. Creo que es importante, pero también es importante que sepan que eso ya no es prevención. Con suerte, tal vez sea detección temprana. ¿Por qué? Porque simplemente si llegamos a sentir lo que ninguna queremos sentir, la pelotita, el porito, la bolita, ya es una prevención, chicas. Lamentablemente, si se siente algo, es porque ya hay algo malo dentro de nosotras. Entonces, ¿qué sí es prevención, no? Prevención es hacernos los exámenes cuando no sentimos nada, cuando no tenemos ningún síntoma. También que es prevención, es conocer nuestros antecedentes. Si una mamá, perdón, si nuestra mamá, una de nuestras abuelas, una hermana, una tía, una parienta cercana a nosotras, tuvo el diagnóstico, ha tenido el diagnóstico, eso es muy importante conocer por ambos lados, ¿ok? No solo del lado materno, porque hay el mito
de que el cáncer se hereda solamente por el lado materno, eso es falso. Por el lado paterno también heredamos. Entonces, es importante conocer nuestros antecedentes y ya les voy a dar otro dato más sobre esto de conocer los antecedentes. Pero algo que también es supremamente importante es escuchar esos pequeños susurros que el cuerpo nos da. Porque el cuerpo es sabio y lanza alerta. Lo que pasa es que no siempre sabemos escucharlo. Y eso me pasó a mí. Y esta es la información que les voy a dar que yo hubiese querido que alguien me lo hubiese dicho 10 años atrás. En mi caso, pues mis síntomas fueron muy evidentes. Como les dije, yo nunca llegué a sentir la pelotica, la bolita, el porotito. No, yo no. ¿Por qué digo que fueron muy evidentes? Porque este cáncer se hizo inflamatorio. Aquí entre nos, en lo personal, no tengo forma de probarlo, no tengo evidencia médica, es imposible obtener evidencia médica en este caso. Pero yo culpo de que sea, no del cáncer, porque sé que eso viene desde años atrás, pero culpo de que se haya hecho inflamatorio a la vacuna del COVID. Yo recibí 4 dosis aquí en Chile, de 2 diferentes laboratorios. Pero fue cuando recibí la primera dosis que se hizo inflamatorio. De los más, por no decir el más agresivo que existe. Tuve enrojecimiento de la piel, tuve como fiebre localizada en la mama. Esos fueron los 2 primeros síntomas. Y se inflamó. Es cáncer inflamatorio. Entonces, cuando se palpaba, no se podía sentir la pelotita, el porotito, no. Se sentía todo muy, muy denso, ¿ok? Entonces, obviamente, estos síntomas fueron alarmantes desde el principio y hice lo que todas deberíamos hacer, buscar al médico. Eso fue en mi caso, pero son muchísimos los tipos de cáncer, ¿ok? Que existen, de cáncer de mama. Entonces, es importante saber reconocer el cuerpo. Ahora, ¿qué datos les puedo dar ahora? Que he aprendido a reconocer la enfermedad, que he aprendido a vivir con ella, que he aprendido a escuchar los susurros del cuerpo. Bueno, eso es lo que yo hubiese querido saber 10 años atrás. Uno, yo recuerdo, como desde mis 30 años, que yo sentía algo así como corrientazos en la mama. Así como que de repente, ¡fum!, me pegaban un corrientazo. Y yo nunca había escuchado que eso podía ser un síntoma. Nunca nadie me había dicho nada de eso. Ni por aquí se me ocurrió pensar que era un síntoma de alerta. Hoy lo digo con toda certeza, lo es. Porque en todos estos años de proceso, he recibido quimio, que he dejado de recibir, he aprendido a reconocer cuando la enfermedad se activa. Y los corrientazos, cuando me dan, sé que la enfermedad está ahí, activándose, expandiéndose. Cuando no, está así quietecita, está tranquilita. Ok, entonces esa es una señal de alerta. Número 2, que también lo sé es ahora, después del diagnóstico. Una piquiña, como decimos en Venezuela, o una comezón muy intensa, pero que no se siente directamente en la piel, sino que es como que es más interna. Eso también es un síntoma que es importante conocer. Yo le digo síntoma, pero es mejor decirle señal. Vamos a decirle señal para no generar alarma. Otra cosa que con el tiempo, con todo lo que he aprendido de esta enfermedad para poder sobrevivir,
todo este tiempo me ha tocado aprender muchas cosas, es la hemoglobina baja. Siempre desde mi niñez yo tuve la hemoglobina baja. Y estoy segura que no soy la única mujer que ha sufrido de esto. Pero ¿por qué digo yo que es una señal de alerta la hemoglobina baja? Bueno, muy sencillo, mujeres. La hemoglobina es la que se encarga de llevar el oxígeno a nuestras células. Y el cáncer se da en ausencia de oxígeno. De eso tendremos una conversación más adelante. Me gusta esto llamarlo conversación. Yo converso con ustedes conversan conmigo, me pueden hacer sus preguntas por los comentarios. Eso es lo que me gusta de este espacio. Hemoglobina baja, otra señal de alerta. Yo tengo un hijo, tengo dos, pero mi hijo mayor tiene 22 años. Cuando él tenía unos 8 meses, que le estaban empezando a salir sus primeros dientes, y yo le daba pecho, él me mordió y me rompió el pezón. Y dolió. Y dolía mucho cada vez que él comía. Entonces a mí me dio miedo, era una muchacha, una persona muy joven, sin experiencia, y cometí el gravísimo error de que dejé de darle de ese pecho, el derecho. Y le empecé a dar solamente el izquierdo. Gravísimo error. Eso me dio una mastitis terrible, severa. Qué dolores tan horribles. La leche dejó de salir. Bueno, eso fue todo un problema. Pero, hoy en día lo digo, fue un terrible error. Esa mastitis fue muy maltratada por los médicos que me vieron, lamentablemente. Bueno, estábamos en Venezuela. ¿Qué podíamos esperar? No recibí ni siquiera un eco mamario para ver cómo estaban mis conductos, si algunos estaban obstruidos. No recibí nada de eso. Entonces, mujeres, si alguna ha sufrido alguna mastitis, es importante hacerse los exámenes antes de que sintamos cualquier cosa. Otra síntoma que también lo veo ahora, después de que he aprendido tantas cosas, es que yo tuve una menopausia muy prematura. O no tanto la menopausia, porque en sí la menopausia vino después con las quimioterapias, pero sí un climaterio, ¿no? La etapa previa a la menopausia a mí me dio muy joven. Eso también es algo que si estamos sufriendo de una menopausia prematura, es importante, muy importante los controles médicos, controles ginecológicos y los controles hormonales. Son datitos nada más que les estoy dando. No quiero alarmar a nadie, porque de verdad que con alarmarnos no hacemos nada. El miedo es el peor enemigo que tiene esta enfermedad, ¿ok? Porque el miedo nos paraliza y evita que busquemos la ayuda médica que tanto necesitamos. Entonces yo solamente quiero darle señales de alarma. Por si alguno lo tiene, no se asuste. Vaya al médico. No hay otro camino. Y es lo más saludable y lo más favorable que podemos hacer por nosotras mismas. Ir al médico. Hubo otra cosa que también debe haber sido una alerta, pero en mi ignorancia, porque son cosas que aprendí fue después, fue que yo tuve un tratamiento de conducto de este lado, un molar, que salió mal. Se infectó, bueno, salió mal. Finalmente la pieza hubo que extraerla y para más mala suerte me quedó un pedazo de raíz dentro. Y bueno, esto también es tan importante decirlo que haré un video próximamente sobre este tema. Pero ojo, las infecciones en la boca o en el intestino son delicadas, no debemos pasarlas por alto. El tener caries, el tener cualquier foco de infección que tengamos en la boca, hay que atenderlo adecuadamente por la medicina. Es importante ir al médico por estas cosas. Es importante hacerse las limpiezas
cada 6 meses, las limpiezas dentales. Si el médico manda placa, hacérsela. Es muy, muy importante. Tenemos que darle más importancia a la salud bucal. Es una de las reflexiones que hago hoy en día. Lo prometo, en una próxima conversación les contaré más, daré más detalles sobre esto. Y lo que yo considero que es, wow, la bomba atómica para desarrollar un cáncer. El estrés crónico prolongado. Yo. Décadas de estrés crónico prolongado como madre soltera, que he sido la mayor parte del tiempo proveedora de mis hijos en Venezuela, con tanta escasez. Entonces el estrés crónico es otra señal de alarma de que debemos aprender a gestionarlo. El estrés crónico y las emociones. Eso se los quiero dejar como reflexión. Entonces, no estoy queriendo decir, ni siquiera insinuando, que el que usted tenga uno o más de estas señales de alerta que yo he dicho, quiere decir que tiene cáncer. No, no es eso, no es ese mi mensaje. Y quiero que quede muy claro. Mi mensaje es que si usted tiene uno o más de estas señales de alerta, hágase los exámenes antes de tener cualquier síntoma. Hay que escuchar los susurros que nos da nuestro cuerpo, porque es que si no escuchamos los susurros, nuestro cuerpo va a gritar y esos gritos no nos van a gustar. Ahora, chicas, ¿qué les puedo dejar como reflexión final de esta hermosa, para mí es hermosa conversación que tengo con ustedes? Para mí es una gran oportunidad poder decir todas las cosas que a mí me hubiese gustado que alguien me dijera hace 10 años. Porque de haberlo hecho y de haberle yo prestado atención a esa conversación y a las señales de mi cuerpo, sí hubiese logrado tener una detección temprana. O incluso quizás sí se hubiese podido prevenir. Ya les voy a decir por qué. Lo que quiero dejarles como reflexión de todo corazón es que no esperen a sentirse mal para buscar claridad. No esperen a sentirse mal para ir al médico. Hay que hacerse los exámenes antes de siquiera tener un síntoma. Es importante. Yo entiendo, por ejemplo, las mamografías. Donde hay países que solo después de los 40, 45 años es que los médicos las autorizan. Aunque yo no estoy muy a favor de la mamografía, pero esa es parte de otra historia. Eso no entra aquí ahorita. Pero si hay otros exámenes menos invasivos y quizás hasta más certeros para detectar cositas. Tenemos que escuchar, otra cosa que les quiero decir es que tenemos que escuchar los cambios de nuestro cuerpo. A lo largo de nuestra vida, las mujeres enfrentaremos muchos cambios en nuestro cuerpo. Desde que nacemos hasta que nos despedamos de este mundo, vamos a estar sintiendo cambios. Entonces hay que aprender a escuchar estos cambios. Hay que aprender a escuchar los susurros que el cuerpo nos da. Otro consejo, otra recomendación muy clave es que es una necesidad. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y el estrés. También dedicaré otro episodio a este tema porque es demasiado importante. Yo he aprendido que cuando estoy estresada es que la enfermedad empieza a invadir. Entonces es necesario calmarnos. Y es por eso que estoy hasta escribiendo un libro que se llama Una taza de calma, que sale de una necesidad imperiosa de mi alma de decirnos a nosotras las mujeres que necesitamos calmarnos. Pero en realidad
es para todas las personas. El estrés no tiene género, nos afecta tanto a hombres como a mujeres, pero a veces las mujeres como que nos tomamos más las cosas. O sea, a veces no sabemos muy bien gestionar nuestras emociones y es muy importante aprender a gestionar la tristeza, aprender a gestionar el duelo, aprender a gestionar las emociones intensas. Oye, esto que les estoy diciendo de verdad, considérenlo oro puro. Gestión de las emociones y del estrés. Por eso le vamos a dedicar otro espacio, porque ya aquí ya llevamos más de 20 minutos hablando. Otra cosa que les quiero decir de corazón, que es muy importante. Recuerdan que les dije que tenemos que estar pendientes, conocer nuestros antecedentes de alguna abuela, la mamá, las hermanas, tías, por cualquiera de los dos lados. Porque mi recomendación es, sí, en tu familia, por cualquiera de los dos lados, hay antecedentes, pídele a tu médico de cabecera que te indique exámenes genéticos. Una vez sobre este tema conversaba con una amiga y ella me decía que ella no se atrevería a hacerse un examen genético porque ella no se atrevería a saber todos los posibles males que tenga su ADN y que le vaya a traer alguna consecuencia médica. Pero yo sí lo recomiendo en el caso del cáncer de mama. Y lo considero muy importante. Hacerse un examen genético si hay antecedente. Yo soy sincera, yo no me lo pude hacer. Aunque sí tenía antecedentes. Una hermana por parte de papá tuvo esta enfermedad. Una prima. Ella sí. Pero yo no me lo pude hacer porque es un examen exageradamente costoso. Y yo no tuve los recursos financieros para poder costearlo. Entonces ahí es que yo digo, aunque esto es harina de otro costal, pero ¿dónde está la lucha feminista? ¿Dónde está la lucha feminista porque tengamos mayores accesos a los exámenes preventivos? En este momento solo voy a hacer ese comentario. Si tiene antecedentes, mi recomendación, hágase un examen genético. Eso sí es preventivo. Y junto con su médico, dependiendo de los resultados, de su médico de confianza, de preferencia, en este caso, que sea un especialista en mamas, evalúen los resultados y tomen una decisión sabia y a tiempo. Y algo que es poderosamente importante que quiero compartirlo hoy es que háganle caso a su intuición. ¿Cuánto vale hacerle caso a su intuición? Entonces, si alguna de ustedes me quiere comentar algo, estoy disponible. Me pueden hacer el comentario allí, dejarlo allí escrito en los comentarios. También allí está mi correo electrónico. Me pueden consultar con todo gusto. En la medida de mi tiempo, les responderé desde mi experiencia. Desde mi experiencia les responderé y tengan la plena confianza de que les daré la respuesta que a mí me hubiese gustado recibir antes de recibir el diagnóstico si hubiese tenido esas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo habla, merece ser escuchado. Claro, en este espacio me he dedicado mucho más a conversar del cáncer de mama porque es mi caso. Pero yo quiero aquí ayudar a diferentes pacientes con diferentes tipos de cánceres. También es válido. Muchas de las cosas que le dije aquí también es válido para otros tipos de cáncer. El estrés.
la gestión de las emociones. Por ejemplo, mi abuela murió, mi abuela materna muere de cáncer de estómago. 4 meses después de su diagnóstico, muy rápido. De hecho, cuando se confirma el diagnóstico, a ella le dieron 3 meses de vida. Logró vivir 4. Recuerdo que se le logró hacer una quimioterapia. Se le hicieron algunas transfusiones de sangre. Aunque obviamente cuando se le detectó ya estaba avanzado. ¿Qué síntomas tuvo ella? Recuerdo que fue a mí a quien me lo dijo y fui yo la que le di la alerta a mis tíos. Yo estaba muy joven en ese entonces, ni siquiera tenía bebés ni pensaba tenerlos. Ella me dijo que sufría de acidez, que le estaba dando mucha acidez. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con susurros, que el cuerpo va dando sus alertas y que tenemos que aprender a escucharlo. No debemos normalizar lo que simplemente no es normal. No es normal estar estresado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una sociedad muy difícil la que estamos viviendo, la modernidad, pero no es normal y no deberíamos normalizarlo. No es normal tener infecciones bucales, tener caries. No es normal, no deberíamos normalizarlo. No es normal tener infecciones en el intestino. No es normal tener parásitos en nuestro cuerpo. Aunque, en realidad, somos más bacterias y parásitos que células en nuestro cuerpo. Pero existen. Lo que pasa es que no tenemos la información. Y a veces, aunque tenemos la información, no tenemos la disciplina para hacer los tratamientos que deberíamos hacer. Aunque también creo que muchas veces falta información. Bueno, lo que quiero decirles es que de verdad yo las animo y los animo, en el caso de los hombres que me están viendo, porque el cáncer de mama no solamente es una enfermedad de las mujeres. Obviamente, el mayor porcentaje que sufre esta enfermedad somos mujeres, pero también afecta a hombres, por si no lo sabían. Y el cáncer es una enfermedad que nos afecta sin distinción ni de raza, credo, religión, partido político, edad, nada. Entonces, aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, a estar pendiente también de lo que el cuerpo de nuestros hijos, en el caso de los que tienen todavía hijos pequeños, estar alerta, ir al médico. La verdadera prevención es hacernos los exámenes cuando no tenemos ningún síntoma. Cuando ya hay un síntoma, lamentablemente ya no es prevención. Con suerte quizás se logre tener una detección a tiempo. Pero cuando hay síntomas, ya no es prevención. ¿Queremos prevenir? Perfecto. Cuidemos la alimentación. Gestionemos correctamente nuestras emociones y el estrés. Tengamos una vida menos sedentaria. Conozcamos nuestros antecedentes. Hagamos nuestros chequeos de rutina. Eso sí lo podemos considerar prevención. De lo contrario, si no escuchamos los susurros que nos da el cuerpo, escucharemos sus gritos. Y es exactamente lo que con mis palabras quiero evitar que ustedes escuchen. Bueno, entonces los dejo, les dejo un feliz día y de verdad espero que mis palabras les sean de ayuda. Por si tuvieron la duda en algún momento de qué se sintió para poder ir al médico. Chao.